Hola, soy Daniel Martínez Rodríguez y te doy la bienvenida a este bloque especial dentro de nuestro canal. Aquí vas a poder ver uno de los streamings semanales en directo que realizamos para la comunidad Copilot Business Adopter. Lo que vas a ver a continuación es una sesión streaming, grabada en directo, que corresponde a un módulo de nuestro curso Creación de Agentes Declarativos de Microsoft 365 Copilot. Este curso forma parte de la ruta de aprendizaje Business Copilot Adopter, el itinerario más completo para la adopción de la inteligencia artificial corporativa con Copilot. Dentro de esta ruta encontrarás 5 cursos fundamentales, cada uno diseñado para que puedas aplicar la IA en tu organización de forma práctica, estratégica y real. Así, esta sesión no es un contenido aislado, es una pieza clave dentro de un proceso estructurado que te acompaña paso a paso en tu transformación digital con Copilot. En la sesión que vas a ver a continuación, nos centramos en el corazón de cualquier agente declarativo, el conocimiento. Aquí aprenderás cómo estructurar y optimizar el conocimiento que alimenta a tus agentes, las mejores prácticas para conectar fuentes como SharePoint y Dataverse, asegurando seguridad, trazabilidad y utilidad real. Y sobre todo, profundizamos en el concepto de SharePoint Ready for Agent. Cómo preparar y organizar tu entorno de SharePoint para que tus agentes funcionen de forma profesional, fiable y escalable. Verás por qué no basta con enchufar y listo, y cómo una buena arquitectura documental marca la diferencia en la calidad de tus agentes. Aunque ahora vas a ver un streaming en directo, quiero recordarte que todo el contenido principal del curso está producido con los máximos estándares de calidad. Estas son las características que marcan la diferencia en nuestra formación. Vídeos cortos. Cada lección dura menos de 5 minutos, para que aprendas de forma ágil y sin rodeos. Directos al grano. Nos centramos en lo esencial, sin relleno para que aproveches cada minuto. Grabados con IA de última generación. Utilizamos tecnología avanzada para ofrecerte la mejor calidad de imagen y sonido. Módulos organizados y prácticos. Cada módulo no supera la hora de duración y está diseñado para que avances a tu ritmo con una estructura clara y progresiva. Así puedes avanzar a tu ritmo y con la mejor experiencia audiovisual. Estos streamings semanales como el que vas a ver ahora refuerzan y amplían el contenido, resolviendo dudas en tiempo real y profundizando en los temas más relevantes para la comunidad. Si aún no formas parte del Club Power Platform, te invito a que empieces gratis y descubras todo lo que podemos ofrecerte. Formación de calidad, comunidad activa y la oportunidad de certificarte como Copilot Business Adopter. Y ahora sí, te dejo con la sesión. Espero que la disfrutes y que pronto te unas a nuestra comunidad. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Y comenzamos el nuevo ciclo de formación que nos va a llevar a un calendario exigente de aquí a Navidad. Que espero que lo disfrutéis, sobre todo que espero que nos acompañéis y sobre todo que pongáis en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Comenzamos el nuevo módulo de conocimiento dentro de nuestro curso de creación de agentes declarativos con Microsoft 365 Copilot. Si nos situamos, estamos desarrollando una ruta de aprendizaje de Business Copilot Adopter y nos encontramos en el curso de agentes declarativos. Y bueno, pues vamos avanzando. Hemos desarrollado una serie de módulos y ahora comenzamos ya a los aspectos más importantes, más clave que determinan la creación de agentes declarativos. Por tanto, a partir de ahora y los siguientes módulos pues son clave para poder desarrollar agentes eficaces y sobre todo que aporten valor dentro de nuestras organizaciones. Como sabéis, hemos ordenado los módulos de tal forma que podamos desarrollar agentes que podamos desplegar dentro de nuestra organización sin coste adicional, que se puedan consumir de forma gratuita.
Bien, dentro de un agente declarativo tenemos tres elementos clave. El primero es el que vimos ya en el módulo anterior, que es extraordinariamente importante, que son las instrucciones. Ya vimos que creando agentes declarativos, donde todo el funcionamiento del agente se basa en instrucciones, que no es poco, podemos desplegar ese agente y los usuarios de nuestra empresa pueden utilizar ese agente sin necesidad de licenciamiento premium, ni tampoco que nosotros tengamos que crear un sistema de pago por uso o un sistema de prepago. Es decir, si no le meto conocimiento ni acciones a mi agente, todo el mundo lo puede utilizar con la licencia gratuita que viene incorporada dentro de nuestro licenciamiento de Microsoft 365. Ya vimos las instrucciones que son extraordinariamente importantes y que se pueden hacer grandes cosas solo con prompt y solo con instrucciones. Recordad que os dimos un elemento clave, que es cómo generar instrucciones efectivas. Os dimos un prompt que os ayuda a generar instrucciones de forma homogénea y totalmente optimizados para los agentes de Copilot. Quiero recordaros que eso es muy importante que lo hagáis con esa metodología porque os va a ayudar y sobre todo vais a crear agentes homogéneos y van a ser eficaces. Por tanto, poned mucho foco en el módulo de las instrucciones. Ahora pasamos al módulo de conocimiento y es que los tres elementos más importantes de un agente son las instrucciones, el cómo se comporta y qué es lo que tiene que hacer, el conocimiento, que es qué conocimiento específico le vamos a dotar a nuestro agente para que pueda realizar las consultas. Y este es el verdadero poder de los agentes declarativos, porque nos permiten personalizar no solo su comportamiento, sino su conocimiento. Hacer los verdaderos expertos en un proceso de negocio o en un área específica de nuestro negocio. Y luego pasaremos a las acciones, que es cómo puedo avanzar mis agentes para que no solo me asistan, sino que también ejecuten acciones sin salir de la conversación, que es el foco en el que esta tecnología nos está llevando en el ámbito empresarial. Bien, centrándonos ya en lo que es en el módulo de conocimiento, quiero con esta diapositiva expresaros cómo funciona realmente Copilot. Copilot desarrolla lo que son consultas RAG, ¿vale? Que funcionan como tenéis en el gráfico de la derecha. Lo primero que hace es que cuando nosotros le hacemos una petición, en base a las instrucciones, se realiza una búsqueda en todo el conocimiento interno que tiene nuestro agente. Y nosotros aquí podremos limitar si permitimos que nuestros agentes miren información externa a ese conocimiento o solo queremos que se limite única y exclusivamente al conocimiento que nosotros le incorporemos. Es decir, si tú me preguntas o me haces una petición que no viene incluida en el conocimiento, no te voy a responder. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento general, no tengo conocimiento de fuentes distintas al conocimiento. Por tanto, en base a esa instrucción y en base a ese conocimiento, Copilot va a desarrollar una búsqueda. A partir de ahí va a filtrar. ¿Qué es lo que filtra? Pues lo más relevante que tenemos aquí, que es que todo el conocimiento que nosotros pongamos dentro de un agente declarativo va acompañado de los permisos que cada persona tiene cuando realiza la consulta. Y eso lo vamos a ver de forma detenida ahora a lo largo de los siguientes bloques y de la práctica que he preparado para vosotros. Quiere decir que busca y filtra. Si yo algo no lo puedo ver, no lo va a poder seleccionar. En base a esa selección, Copilot ya de forma generativa desarrolla una respuesta. Y esa respuesta siempre va a ir citada, es decir, que va a ir acompañada del enlace y nos va a especificar de dónde viene la respuesta.
que puede ser de uno o varios orígenes dentro de nuestro conocimiento. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Pues que lo dote de mucha credibilidad, porque no solo me dice la respuesta, sino que me acompaña al documento o documentos exactos que fortalecen esa respuesta. Por tanto, esa es la forma en la que funciona el conocimiento dentro de los agentes declarativos. Bien, como vosotros sabéis, tenemos dos tipos de agentes, los agentes declarativos y los agentes personalizados. Y existen muchas diferencias entre uno y otro. Nosotros ahora nos encontramos en los agentes declarativos, aquellos que solo funcionan dentro de Microsoft 365 Copilot, SharePoint y Teams, ¿vale? Fuera de esos canales, estos agentes no funcionan. Por tanto, siempre van a funcionar con toda la arquitectura que hay por debajo de Microsoft 365. Actualmente, nosotros podemos tener 4 fuentes de conocimiento que podemos alimentar a nuestro agente. Podemos alimentar a nuestro agente con sitios de SharePoint completos. Es decir, yo le paso un sitio completo de SharePoint. Podemos pasarle hasta 15 URL o fuentes de conocimiento distintas. No tiene por qué ser una nada más. Luego veremos qué es lo que es aconsejable y lo que no. Ahora estamos en qué es lo que se puede. ¿Vale? Bien. También podemos elegir como origen de conocimiento de nuestro agente bibliotecas de SharePoint. No sitios completos, sino solo bibliotecas. ¿Vale? Aparentemente, muchos pensaremos que puede ser lo mejor. Ahora centraremos el foco en qué es mejor y en qué contexto. Además, podemos conectar de forma nativa nuestro agente a un origen de conocimiento muy interesante, que son las tablas de Dataverse. Como bien sabéis, todos los que pertenecéis a nuestro club, las tablas de Dataverse es un origen de datos del CRM de Microsoft, que lo tenemos dentro del servicio de Power Apps. Se trata de una base de datos extraordinariamente potente, porque tiene mucho know-how de Microsoft intrínseco. Es decir, no es una base de datos solo con tablas, sino que existe un catálogo de tablas, que es lo que se llama modelo de datos común, que lleva intrínseco pues, muchos procesos de negocio que ya están totalmente estandarizados. Además, cuando nosotros queremos desarrollar sobre esa base de datos, tenemos muchas capacidades que no son solo tablas y datos, sino que tenemos motores de procesos, tenemos flujos de datos y tenemos una serie de capacidades que hacen de esta tecnología que sea increíble. Como vosotros sabéis, como club, nosotros siempre hemos apostado por Microsoft, por Dataverse, perdón. Y ahora, pues, vamos viendo también grandes beneficios de esa apuesta. ¿Por qué? Porque la primera base de datos que se integra de forma nativa con los agentes de Copilot es precisamente Dataverse. Y una de las características que a mí más me encantan es que nosotros podemos sincronizar cualquier fuente de datos con nuestro modelo de datos dentro de Dataverse, que a su vez vamos a poder consultar, integrar de forma directa en nuestros agentes declarativos de Microsoft Copilot. Por tanto, ¿esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir que yo pueda consultar mis contactos, que pueda consultar mis cuentas, que pueda consultar cuáles son las oportunidades que tengo y en qué estado están, y cualquier proceso de negocio que nosotros tengamos dentro de Microsoft Dataverse. Luego tenemos una extensión que es Dynamics 365, que es una conexión igual, es una conexión a Dataverse. Lo que sí es cierto que la conexión de Dynamics 365 tiene acceso a las aplicaciones de CRM, como puede ser el CRM de Microsoft o como puede ser la aplicación de atención al cliente de Microsoft. Tiene todas esas tablas adicionales al estándar de Dataverse. Pero se trata de la misma conexión, una conexión a todo mi catálogo de información que tengo dentro de Dataverse. ¿Vale? Por tanto, esos son los 4 orígenes de conocimiento que tenemos disponibles. Bien, yo ahora
voy a hacer una breve demostración de cómo nos podemos conectar a los distintos orígenes. Y os voy a dar algunos insights de qué diferencias hay, qué pros, qué contras pueden tener y sobre todo cómo funciona la seguridad cuando conectamos nuestro agente a estos orígenes de conocimiento, ¿vale? Por tanto, voy a entrar dentro de mi área de Copilot Studio, ¿vale? Y voy a entrar dentro de un agente. Voy a empezar por uno declarativo para que no veamos cosas que ahora no nos interesan. Por tanto, voy a entrar dentro de Copilot for Microsoft 365. Voy a crear un agente. Me voy a ir directamente a su configuración. Y yo cuando creo un agente no lo diseño desde aquí, desde el principio. Yo lo que hago es que le pongo un nombre, el que sea. Yo ahora voy a poner... Le voy a poner demo porque luego lo eliminaré. Observad que todavía no lo puedo crear. Voy a crear una descripción que ni tan siquiera la desarrollo y unas instrucciones que ni tan siquiera las desarrollo. ¿Por qué? Porque yo primero lo creo, ya se me queda almacenado y luego empiezo a trabajar cada uno de los componentes. Ahora le voy a dar aquí a crear. Y me va a provisionar mi agente y voy a comenzar a explicaros las distintas opciones de conocimiento que tenemos. No me voy a centrar ni en la descripción ni en las instrucciones, que eso se ve ampliamente en el módulo anterior y que las trabajaremos en el módulo siguiente, que es totalmente práctico y que luego os comentaré. Bien, cuando yo estoy ya dentro de mi agente, lo normal es empezar a ir desarrollando la descripción, el objetivo. Y las instrucciones se van haciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque las instrucciones se ven afectadas ampliamente por las capacidades que tiene mi agente y el conocimiento es de las capacidades más importantes. Por tanto, las instrucciones las podemos hacer después, cuando ya tenga los orígenes de conocimiento que yo vaya a adoptar. Es más, cuando yo tenga un agente funcionando con instrucciones y con conocimiento y yo le vuelva a meter un nuevo origen de conocimiento, lo normal es que revise esas instrucciones. Eso será lo normal. Bien, cuando yo le doy aquí a agregar conocimiento, ya vemos que tenemos tres fuentes de información. SharePoint, Database y Dynamics 365, que es un origen de Database, pero con tablas adicionales de las aplicaciones de Dynamics. Comenzamos por la lista por SharePoint. SharePoint podemos incorporar como origen dos cosas claramente diferentes. Si yo me quedo aquí donde estoy, yo puedo seleccionar una URL de un sitio completo y estoy integrando el sitio de SharePoint completo. Por ejemplo, yo tengo aquí un sitio de SharePoint de artículos de conocimiento. ¿Vale? Bien, yo puedo aquí pegar mi URL y lo puedo incorporar. Le doy a agregar y eso me va a permitir poner un nombre específico a ese origen de conocimiento. No es baladí, es importante que tengamos un nombre que sea descriptivo y también podemos trabajar la descripción. La descripción tampoco es baladí porque las instrucciones hacen referencia a los nombres y a las descripciones que tenemos dentro de nuestro conocimiento. Por tanto, es algo que tenemos que prestarle atención. Si yo le doy a agregar a la gente, yo ya he incorporado todos los elementos que cuelgan debajo del sitio. Y aquí he de deciros que todavía a día de hoy los elementos de lista no forman parte del conocimiento, pero fundamentalmente va a pertenecer al conocimiento todas las páginas que formen parte del sitio de SharePoint y todas las bibliotecas. Ya veremos de forma más avanzada si yo necesito conectar bibliotecas de SharePoint, cómo debemos de hacerlo, ¿vale? Pero eso ahora no es objeto de este módulo. Bien,
Otra forma, yo ya prácticamente esto ya he indexado la información de artículos y prácticamente ya podría empezar a preguntarle y me va a responder. ¿Vale? Bien, la voy a quitar, la voy a eliminar y vamos a hacer otra forma de poder conectarnos a SharePoint. Y ahora me vengo aquí a conocimiento, le vuelvo a dar a SharePoint y le doy aquí a examinar artículos. Y busco dentro de mi sitio de SharePoint, busco el sitio que yo deseo integrar. Por ejemplo, el mismo sitio de artículos de conocimiento. Y aquí, aparentemente, me aparecerían las distintas bibliotecas que yo tenga. Como en este sitio solo tengo una biblioteca, solo me aparece una. Pero si tuviese más bibliotecas, me aparecería en el desplegable todas las bibliotecas del sitio para que yo seleccione la biblioteca a la que me voy a conectar. Bien, aparentemente, si yo le doy clic aquí, aparentemente estoy pensando que me estoy conectando a la biblioteca entera, pero nada más lejos de la realidad. Yo me estoy conectando a 36 elementos que tengo ahora mismo aquí. No me estoy conectando a la biblioteca. ¿Vale? Si yo mañana meto un nuevo artículo de conocimiento y creo la conexión así, ese artículo de conocimiento no va a formar parte del conocimiento de mi agente y me puede inducir a error. Bien, cuando nosotros vayamos a conectar una biblioteca, lo normal es que creemos una o varias carpetas. Porque ahora lo vais a ver, si yo ahora genero una carpeta, sí me va a permitir seleccionar la carpeta y me va a permitir seleccionar todo lo que cuelga debajo de una carpeta, ¿vale? Bien, lo voy a hacer, me voy a venir aquí a mis artículos de conocimiento y voy a crearme dos carpetas. Una que son los documentos de los artículos que están activos, ¿vale? Y me voy a crear otra carpeta que le puedo poner el nombre. En los vídeos que hemos grabado le he puesto un nombre más exhaustivo. Ahora, pues la verdad es que se me ha ido de la mente y quiero hacer referencia a que son artículos que ya no están activos, están obsoletos, ¿vale? Y voy a crearme obsoletos. Esto no quiere decir que vosotros lo tengáis que hacer así. Vosotros creáis una carpeta, la que os venga bien, y colgáis desde ahí todos aquellos documentos que van a formar parte. Porque a priori no se puede conectar una biblioteca entera, ¿vale? Un segundito que voy a ordenar algunos elementos, ¿vale? No sé por qué no me está dejando. Un segundito que los quiero mover, ¿vale? Que no me permite moverlo, no sé por qué. A ver. A ver si lo puedo mover, que esto es una tontería. Ahora sí, es que estaba en una vista que no. ¿Vale? Bueno, pues voy a mover aleatoriamente algunos artículos. Unos los voy a poner como activos y otros los voy a poner como obsoletos, ¿vale? Porque me viene bien para algunos ejemplos y algunas situaciones que quiero poner en valor, ¿vale? Por tanto, he cogido unos artículos, me lo he llevado a una carpeta de obsoletos y otro me lo he llevado a la carpeta de activos, ¿vale? Bien, si yo ahora vuelvo, me voy a examinar los artículos, me conecto aquí a artículos, me puedo conectar solo a los activos. Ya todo lo que yo meta debajo de activos siempre va a formar de forma dinámica parte del conocimiento de mi agente. No es inmediato, puede que tarde algunos minutos, pero en muy poco tiempo Copilot lo va a indexar y va a formar parte de ese conocimiento. Por tanto, es un origen vivo,
es un origen muy interesante y por tanto siempre va a permanecer totalmente actualizado. Con lo bueno y lo malo que eso puede ser para un agente, porque también requiere pues, que cubramos bien el ciclo de vida de los documentos que forman parte de nuestros agentes. Bien, yo voy a confirmar y me voy a traer los artículos activos. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que he hecho? Ya no he metido dentro del conocimiento de nuestro agente, no he conectado, aquí lo tenemos ya perfectamente, no he conectado el sitio completo, no he conectado la biblioteca entera, he conectado una carpeta dentro de una biblioteca. Y por tanto, ahora mismo para nuestro agente solo es visible los documentos que forman parte de esa biblioteca. ¿Vale? Aquí ahora en la configuración adicional le puedo decir si puede explorar o no la información web. Yo en este caso la voy a dejar cerrada. ¿Vale? Le voy a decir que no pueda buscar la exploración web. Pero ahora voy a hacer una matización. ¿Vale? Bien, en primer lugar, esto ya ha indexado toda esa carpeta y yo ahora podría preguntarle por cualquier artículo de conocimiento que yo tenga, él lo va a tener en el conocimiento y sin muchas más instrucciones ya podría empezar a darnos valor. ¿Vale? Bien, voy a continuar con el ejemplo y observa. Si yo me vengo aquí a un artículo que tengo activo, es, por ejemplo, cómo abrir una tabla de database en Excel. ¿Vale? Bien, yo ya podría preguntarle aquí cómo puedo abrir una tabla de database dentro de Excel. Esto ahora va a detectar el artículo de conocimiento y me va a responder en base a nuestro conocimiento, ¿vale? Que a priori es lo que nosotros queremos, ¿vale? Observad cómo ahora lo está haciendo, está funcionando perfectamente. No solo eso, sino observad que me está diciendo que se está nutriendo de un artículo, que si yo le doy al artículo me lo abre y me indica de dónde está bebiendo. Por tanto, no solo me responde, sino que además me dice de dónde. Recordad, esto no solo va a mirar un artículo, él va a mirar todo lo que tiene en el conocimiento. Y basándose en todo lo que tiene en el conocimiento, me puede responder de uno o de varios orígenes. Bien, ahora voy a continuar con el ejemplo. El ejemplo es que yo ahora voy a mirar un artículo que está obsoleto, que a priori no debería de responder, ¿vale? Y le voy a decir que cómo puedo activar el complemento de Power BI para PowerPoint, ¿vale? Bien, le voy a hacer otra pregunta, le voy a decir cómo puedo activar el complemento de Power BI dentro de PowerPoint. ¿Vale? A priori ese artículo no está conectado, no debería de poder verlo, ¿vale? Pero aquí pueden pasar dos cosas. Una, ¿vale? Que todavía tenga indexado lo que he hecho antes, pero lo normal es que ese artículo no forme parte de la respuesta. ¿Y qué es lo que puede pasar ahí? Que él pueda tirar de conocimiento que él tiene interno, ¿vale? Y por tanto nosotros queremos indicarle que no tire de documentos que no estén aquí en artículos activos. ¿Cómo se hace eso? Para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es controlarlo a través de las instrucciones. Y aquí me tendría que venir y decir, esto lo haremos bien tal y como aprendimos. Yo solo estoy aquí haciendo una demostración de cómo funciona. No cuando el usuario te pregunte sobre temas
que no tenemos artículos de conocimiento en el agente, debe responder indicando que no tenemos conocimiento para responder a esa pregunta. ¿Vale? Y mediante esta instrucción tan sencilla, insisto que nosotros las instrucciones las trabajamos mucho y tenemos un prompt solo para las instrucciones y lo haríamos bien, simplemente para mostraros que cuando esto esté indexado solo con los artículos activos, para empezar, ¿cómo puedo saber si me está respondiendo con artículos internos a cuando me está respondiendo con conocimiento general? Porque no me da ninguna referencia. En este caso me ha dado referencia porque creo que está todavía indexando el inicio que le conecté el sitio entero y todavía me lo está entendiendo. Cuando esto lo hagáis con los ejercicios prácticos que ya hemos grabado y lo hagáis en vuestras casas, ya veréis que estos artículos de los cuales no se basa en un artículo vuestro, no viene aquí el enlace, ¿vale? Bien, esto funcionando en términos normales, la respuesta que os dará, insisto que al ser una demo, hay veces que, como todos los directos, nos dirá que no tiene conocimiento para poder responder a esa pregunta. Y así es como nosotros controlamos de forma declarativa que no utilice su conocimiento general, ¿vale? A ver si no tengo un artículo aquí metido y me está rompiendo la lista, ¿vale? Así es que tengo lo de activar el complemento si lo tengo aquí. Me voy a buscar otro ejemplo distinto. Conexión de base de datos de Firebird. Vamos a utilizarlo, ¿vale? ¿Cómo puedo conectar una base de datos de Firebird? ¿Vale? Y así es como funciona. Por tanto, lo podemos controlar. Mirad, esto ya ha funcionado perfectamente. Lamentablemente, no tenemos conocimiento para responder a esa pregunta. Si tienes alguna otra consulta o necesitas ayuda con otro tema, estaré encantado de asistirte. Si yo le quitase la instrucción de que tenga ese comportamiento, podríamos hacer que te esté respondiendo, pero no se esté basando en un artículo de conocimiento de la gente. En los agentes personalizados yo eso lo puedo controlar de forma programática. En un agente declarativo no lo puedo hacer. Puedo deshabilitar que no busque información web, pero no puedo controlar, salvo con instrucciones, que no responda si no hay un artículo que esté avalando esa respuesta. Por tanto, es súper importante que lo hagáis de la forma que os he dicho, ¿vale? Bien. Por tanto, puedo conectar sitios completos. Puedo conectar bibliotecas. Las bibliotecas solo puedo conectar carpetas o ficheros estáticos. Tened mucho cuidado. Si vosotros vais y seleccionáis ficheros, nunca va a ser dinámico. Cualquier documento adicional no va a formar parte del conocimiento. Mi consejo, crear, aunque sea una carpeta madre, que en el caso de los sitios de SharePoint que provienen de los equipos de Teams ya vienen así preparados y, por tanto, tener mucho cuidado con ese aspecto. Bien, ¿cómo funciona la seguridad del conocimiento dentro de un agente declarativo cuando lo conecto a SharePoint? Bien, los agentes declarativos tienen una característica, que es que nosotros no administramos la seguridad dentro de los agentes. La seguridad se administra en los distintos elementos que forman parte del agente. ¿Esto qué quiere decir?
que yo puedo tener este sitio con todos los artículos. Que yo, si tengo un agente que bebe de estos artículos de conocimiento, ese agente yo lo distribuyo a un compañero de trabajo y no tiene acceso a este sitio, el agente no le va a poder responder, porque un agente solo ve aquellos documentos, aquellos elementos de SharePoint que el usuario que hace la petición puede ver. Si yo no puedo ver algo, nunca me va a poder responder dentro de la gente. Por tanto, es súper importante que entendáis esto. Además, si yo tengo distinta seguridad y un usuario puede entrar dentro de esta biblioteca, pero no puede ver todos los elementos de la biblioteca, el agente solo le va a poder responder con los elementos que la persona puede ver dentro de la biblioteca, no con todo. ¿Dónde administro la seguridad? En SharePoint, no en el agente. Por tanto, una de las grandes ventajas que tiene el utilizar Copilot dentro de una organización es que es coherente y compatible con la seguridad que tenemos dentro de nuestra organización. Cuando yo voy, por ejemplo, a ChatGPT y me creo un GPT y le meto 10 documentos, yo ya no puedo controlar quién puede y quién no puede ver esos documentos, porque ya la seguridad está fuera. Pero aquí yo no me tengo que preocupar, solo me tengo que preocupar de que las personas que usan el agente puedan ver los elementos que nosotros queremos que vean. Y eso es extraordinariamente potente. Y es una de las grandes fortalezas de los agentes declarativos, porque no me tengo que preocupar de la seguridad. Bien, hoy hablaba de algunos casos un poco extremos. Imaginaros que yo tengo políticas de seguridad más restrictivas todavía en SharePoint. Y yo puedo ver, por ejemplo, imaginaros que tenéis un sitio de recursos humanos. Y dentro del sitio de recursos humanos yo tengo una biblioteca que es de nóminas. Y tengo ahí todas las nóminas de todos nuestros trabajadores. Y nuestra empresa tiene una etiqueta de sensibilidad que cataloga como extraordinariamente sensibles esos documentos. Yo los puedo ver, pero como están catalogados como muy sensibles, puede que las políticas hagan que yo pueda ver ese documento, pero que no me lo pueda descargar, que no lo pueda enviar por correo electrónico, ni tan siquiera que pueda copiar dentro del elemento absolutamente nada. En ese caso, si yo no puedo copiar cualquier parte de un elemento, tampoco lo podría leer el agente de SharePoint. Por tanto, todas las políticas de seguridad se mantienen, para lo bueno y para lo malo. Quiere decir que si yo no me preocupo de que ese sitio tenga acceso a las personas y a los documentos que necesito que accedan, mi agente no funcionará bien. ¿De acuerdo? Bien, eso por un lado. Ahora tengo otro origen de conocimiento. El otro origen de conocimiento es Dataverse. Cuando yo creo una conexión a Dataverse, ¿qué es lo que está pasando? En primer lugar, que se va a conectar al Dataverse que tengo dentro del entorno de Power Apps, donde estamos creando y configurando nuestro agente. Por tanto, como yo ahora mismo en el ejemplo que estáis viendo está dentro de Cleanbea Default, solo va a mirar el Database dentro de Cleanbea Default. ¿Qué puedo conectar yo aquí ahora? Pues yo aquí ahora puedo conectar hasta 15 tablas. La que yo quiera, por ejemplo, puedo conectar contactos, puedo contar cuentas, si tuviese las oportunidades las podría conectar, etcétera. Y le doy a agregar a la gente. Ahora, ¿qué pasa? Pues que ahora mi agente es capaz de conectarse
a todas mis tablas de contactos, puede conectarse a todas mis cuentas y puedo meter dentro de la conversación cualquier información que yo necesite dentro de Dataverse. Por ejemplo, si quiero desarrollar un agente que me ayude a hacer ofertas comerciales, que yo pueda leer mis cuentas, mis contactos, que pueda leer mis oportunidades que tengo abiertas, sería de extraordinaria ayuda. ¿Vale? Bien, quiero daros una advertencia sobre el origen de datos de Database, que es extraordinariamente potente. Nosotros ya lo estamos utilizando bastante y tiene un comportamiento que es bastante extraordinario. Bien, ¿qué consideración quiero hacer? La primera es que es probable que yo acabo de conectar cuentas y contactos y todavía no sea capaz de responderme. ¿Por qué? Porque por la experiencia que yo tengo, tarda un tiempo en indexarlo. Si vosotros mañana volvéis, va a funcionar mejor que si lo probáis sobre la marcha. Luego quiero daros otro matiz. Y el segundo matiz es que existen dos formas de conectar Dataverse a un agente declarativo. Está a través de las herramientas que la tenemos aquí y está a través del conocimiento. Cuando yo conecte Dataverse al conocimiento, yo no controlo el comportamiento de cómo filtra, de cómo busca, de qué elementos clave son. No lo puedo controlar. La única forma que yo puedo controlar todo ese comportamiento es a través de las instrucciones, lo cual a veces no es fácil. Existe otra forma de conectar Dataverse, que es muchísimo más eficaz, y es a través de los prompts personalizados. Cuando yo me vengo aquí a herramientas, le doy a nueva y le doy a solicitud, ahí puedo controlar todas las tablas de Dataverse que yo quiera. Pero no solo eso, sino que voy a poder controlar todo el comportamiento que yo quiera. Y la experiencia que tengo o que tenemos sobre este origen de datos me inclina a que hacerlo con herramientas tiene un comportamiento que a mí me da muchísima fiabilidad. Por tanto, nosotros vamos a enseñar a utilizarla y a conectarla con conocimiento. Pero a partir del módulo siguiente vamos a mejorar notablemente cómo nos sincronizamos con Dataverse y vamos a controlar perfectamente las peticiones a nuestra base de datos de Dataverse. Y solo puedo daros un dato, es absolutamente espectacular. Casos de uso infinitos. Y yo ahora lo voy a probar. Es probable que no me funcione y os lo advierto porque pasa mucho. ¿Vale? Y sin embargo, volveré mañana y le podré preguntar y lo normal es que funcione, pero no puedo controlar ni qué campos son los que me traen ni el comportamiento. Poco a poco va funcionando bien, pero existe formas. Como podéis ver, no me ha encontrado, pero vosotros conectar, hacer los ejercicios que hemos preparado para vosotros y luego veréis que sí empezará a devolveros datos. Y lo más interesante no solo es que os devuelva datos, es que os lleva al registro exacto de dónde están bebiendo los datos. De tal forma que si tú estás gestionando en un agente una oportunidad y te está devolviendo toda la información de la oportunidad, te va a dar el enlace a la oportunidad, la abrirá y te abrirá Dataverse con tu oportunidad. ¿Vale? Bien, por tanto, estos son los orígenes de conocimiento que podemos incorporar dentro de un agente declarativo. ¿Vale? Voy a volver a la presentación y vamos a continuar. Bien, como os he comentado anteriormente, cuando conectemos Dataverse a nuestros agentes declarativos, nos inclinaremos no a hacerlo por el conocimiento, sino nos inclinaremos en hacerlo en herramientas, que a partir de la semana que viene
aprenderéis porque seguiremos avanzando, aprenderéis a crear muchas herramientas y entre ellas a crear una petición con conexión directa a cualquier tabla o tablas y a todos los campos que queráis con los filtros necesarios para que las respuestas sean totalmente fiables dentro de la información que tengáis dentro de Database. Pero ahora quiero centrarme en SharePoint. ¿Por qué quiero centrarme en SharePoint? Porque el verdadero corazón del conocimiento de un agente declarativo es SharePoint. Y es SharePoint porque todos los usuarios, todas las empresas que somos de Microsoft 365, nuestra gestión documental está hecha en SharePoint. Algunas empresas las tiene la gestión documental más trabajada, otras menos, pero toda la información la tenemos ahí. ¿Eso qué es lo que nos garantiza? Nos garantiza que estamos conectados directamente a nuestra información y nos garantiza también que no nos tenemos que preocupar de la seguridad ni de la gobernanza de la información que conectamos dentro de nuestros agentes. Y eso es extraordinariamente importante. Ahora bien, esto no se trata de enchufar y funcionar. A mí me pasa mucho que cuando reviso agentes declarativos, los probamos y no tienen el funcionamiento adecuado. ¿Por qué no tienen el funcionamiento adecuado? Precisamente porque no hemos cuidado todos los detalles que hay que tener sobre SharePoint antes de conectarlo. Y aquí os quiero hablaros de un enfoque que es extraordinariamente importante, sobre todo para aquellos que queráis hacer agentes profesionales. El enfoque es Ready for Agent, ¿vale? SharePoint preparado para conectarlo a mis agentes, optimizado. Insisto, no se trata de enchufar y funcionar. Ya vimos en el primer módulo del curso en el que nos encontramos que yo cuando voy a SharePoint me puedo abrir todo sitio de SharePoint tiene un agente predeterminado. Y yo entro y empiezo a preguntarle y está entrenado con toda la información que hay ahí, sin instrucciones, sin nada, pero da mucha utilidad. ¿Por qué da mucha utilidad? Porque yo puedo buscar información en vez de estar navegando, puedo acceder a información que yo necesito de forma rápida y trabajar con ella, sin necesidad de estar navegando. Y esa utilidad me la da. Pero esa no es la utilidad que nosotros queremos hacer para este tipo de agentes declarativos, que tienen objetivos, instrucciones y que es susceptible de que lo utilicen muchos de nuestros compañeros con fines muy concretos. No se trata de ir a SharePoint y buscar información por buscar. Para eso ya tenemos los agentes de SharePoint. Yo recuerdo que si yo me vengo a un chat y tengo licencia de pago, si yo le doy a la barra invertida, yo puedo seleccionar un sitio completo y puedo buscar sobre él y preguntarle sobre él. Para eso no necesito un agente. Además, yo me puedo venir y coger una carpeta completa. Me vengo aquí a activo y yo ya estoy trabajando con toda la información que hay ahí. Para eso no necesito un agente. Cuando nosotros hacemos un agente es porque vamos a cubrir un proceso de negocio. Un proceso de negocio que no se basa en buscar información aleatoriamente, sino que tenemos unas instrucciones, unos objetivos y vamos a cumplir una misión concreta. Por tanto, no se trata de enchufar y que funcione. ¿Vale? Para ello, Microsoft nos aconseja lo siguiente. ¿Cómo convierto yo en un origen de SharePoint en un enfoque preparado y optimizado para mi agente? En primer lugar, hay 4 cosas que podemos hacer. Las podemos hacer secuencialmente, podemos hacer unas cosas sí y otras no, pero lo normal es que
la mayoría de agentes que hagamos cumplan con los 4 requisitos que aquí os pongo. En primer lugar, es que es bueno que hagamos un sitio central y especializado para nuestro agente. ¿Por qué es importante? Ahora lo iremos viendo, ¿vale? Pero si nosotros podemos hacer un sitio concreto para nuestro agente, mejor todavía. Segundo, el uso de páginas canónicas por tema de nuestro agente. Aquí ya hablamos de un segundo elemento, que es que dentro de un sitio yo puedo crear páginas. Ahora veremos qué entiende Microsoft por página canónica y qué misión tiene dentro de un agente. Luego, el tercer elemento hace referencia a los tipos de contenido dentro de SharePoint. Y es que SharePoint es una intranet que tiene mucho potencial. Lo podemos utilizar, pues almacenar documentos y ya está de forma rápida, que es muy útil, o puedo hacer una gestión documental mucho más avanzada. El concepto tipos de contenido es relevante cuando queremos avanzar en una buena gestión de la documentación dentro de SharePoint. Y luego hablamos de metadatos dentro de las bibliotecas de documentos. Y es que dentro de una biblioteca de documentos yo puedo generar estructuras de carpetas o puedo generar metadatos dentro de cada documento. Es decir, yo puedo guardar los documentos del año 14 en una carpeta, del año 24, 25, 26 y voy guardando en distintas carpetas por periodo. O puedo tener una carpeta que tiene un metadato que es ejercicio. Cuando yo guardo un documento digo que es del ejercicio 2024 o del 2025. Y ya se encarga de agruparlo o mediante vistas filtrar o buscar como nosotros queramos. Bien, pues Microsoft, ¿qué es lo que nos aconseja en el mejor de los casos para que nuestro agente esté totalmente optimizado? Pues en primer lugar, lo que he comentado, vamos a crear un sitio especializado para nuestro agente, lo cual no quiere decir que yo luego pueda conectar alguna cosa puntual, pero si yo puedo centralizar la información de mi agente en un único sitio, mejor. Eliminamos duplicidades, centralizamos la información, organizamos de una forma muy clara ese proceso de negocio y sobre todo que simplificamos la gobernanza. Por lo que he hablado antes. Por ejemplo, tengo muchas experiencias en las que creamos empezamos a conectar sitios de SharePoint y luego distribuimos el agente a distintas personas. Y no todas las personas tienen acceso a esos sitios de SharePoint. Pues la gente deja de funcionar bien. Y lo que para uno puede ser una respuesta buena, para otro el agente no funciona porque no responde. Es simplemente que tenemos desestructurada la información, no llevamos el gobierno del SharePoint porque no acompañamos el gobierno del SharePoint con el gobierno de nuestro agente y surgen muchas discrepancias. Muchas. ¿Vale? Por tanto, siempre que podáis centralizar en un sitio de SharePoint vuestro agente, mejor que mejor. Una práctica más que recomendable. Segundo elemento. Hace referencia a crear páginas canónicas por tema. ¿Qué son páginas canónicas? Es que yo cuando estoy dentro de un sitio de SharePoint yo puedo crear páginas y dentro de las páginas yo puedo meter elementos web. Son páginas tremendamente fáciles de utilizar, tremendamente atractivas y bastante versátiles porque tengo muchos elementos web. Aquí, ¿qué es de lo que se trata? Se trata de que yo cada tema o agrupación de cosas que yo haga bajo un tema concreto dentro de mi agente, yo tengo que crearme una página por cada uno de esos temas. ¿Vale? Y esas páginas, Microsoft nos recomienda que tenga una estructura muy concreta,
que la tenéis en la parte derecha de la imagen y que en la formación que he preparado o hemos preparado para vosotros lo tenéis perfectamente trabajado. Bien, un ejemplo. Pues, por ejemplo, imaginaros que, sin más, estamos desarrollando nosotros un agente de marketing. Y nosotros tenemos publicaciones que vosotros pues, recibís nuestras habitualmente. Y nosotros recientemente hemos llegado a un convenio con el Consejo General de Economistas y hacemos eventos con ellos y eventos que son nuestros de nuestro club. Son diferentes. Si yo conecto mi sitio de marketing de SharePoint y lo conecto todo, cuando yo voy a hacer un artículo, me mezcla toda la información. Sin embargo, si yo me hago una página para los temas de marketing para el club, los temas de marketing para el consejo y los temas de marketing para Sherpa, dentro de mi portal de marketing, estoy creando una página por cada tema. Y eso va a simplificar las instrucciones de la gente. Y la indexación de nuestros agentes sobre esas páginas es extraordinaria. Por tanto, él va a entender mejor todo nuestro negocio y va a entender perfectamente cuándo tiene que acudir a una fuente o tiene que acudir a otra. Por tanto, crear páginas canónicas no es más que crear una página por cada tema dentro de un agente. Y si solo tengo un tema, pues perfecto, en la página central que tiene todo SharePoint, le explico un poquito toda la información y toda la organización que tengo dentro de mi sitio de SharePoint, siguiendo la estructura que Microsoft nos aconseja. Otro elemento que podemos considerar para mejorar la eficacia de nuestros agentes es trabajar con tipos de contenido. Los tipos de contenido, yo me especialicé en SharePoint en mis inicios, hace ya muchos años. Y si bien SharePoint tuvo un bajón importante, la verdad es que en los últimos tiempos no hace nada más que crecer. Yo voy a un montón de negocios que tienen unos sitios súper trabajados, que son espectaculares, es como un renacer. Además, como lo han hecho también tremendamente bonito, porque ahora puedo generar intranets que son verdaderamente intranets corporativas, que son preciosas. Existen muchos elementos que muchos de vosotros pueden desconocer, que son sencillos de trabajar y que dan bastante potencia en la gestión documental. Los tipos de contenido no es más que una agrupación de documentos por su temática. Es decir, yo puedo tener un tipo de contenido que son facturas, un tipo de contenido que son políticas, un tipo de contenido que son tutoriales, un tipo de contenido que son artículos de conocimiento. Puedo tener muchos tipos de contenido especializados. Entonces, cuando yo genero una biblioteca, le puedo decir los tipos de documentos que voy a almacenar ahí, que pueden ser uno o varios. Oye, pues yo en esta biblioteca voy a tener facturas. Pues le digo que voy a tener tipo de contenido factura, porque el tipo de contenido se hace a nivel de todo SharePoint, no solo a nivel de sitio. Y ya se entiende que voy a almacenar ahí una tipología de documentación concreta. Y esa tipología de documentación además puede llevar metadatos obligatorios u opcionales de forma inequívoca. De tal forma que si yo mañana me creo otro sitio de SharePoint que va a tener un tipo de documento, un tipo de contenido que son facturas, yo puedo obligar a que tenga unos metadatos concretos y además obligatorios. Por tanto, voy desplegando mi conocimiento en mi organización de una forma bastante estructurada. Bien, por último, y ya voy a ir al grano, tenemos otro elemento clave, que es trabajar con metadatos. Microsoft nos dice que para nuestros agentes es mucho más interesante los metadatos que las bibliotecas, que las carpetas, perdonad. Cuando antes os he dicho, oye, al menos crear una biblioteca para que yo pueda arrastrarlo todo. Eso es diferente. El crear una biblioteca para que yo pueda conectarla a mi agente es distinto a que yo organice toda la información en carpetas. Siempre y cuando el sitio que nosotros vamos a desarrollar para nuestro agente
podamos organizarlo con metadatos en vez de con carpetas, mucho más optimizado va a estar. Bien, pues estos son los elementos clave que hacen que nuestro SharePoint esté preparado y optimizado para trabajar con cualquier agente. Ahora os voy a dar, porque he metido aquí elementos que probablemente muchos de vosotros no teníais ni en mente hacer. Y quiero daros 4 consejos. En primer lugar, prepara a tu agente con esta estructura siempre que pueda. Siempre que pueda. Empieza con agentes que tú vayas a controlar desde el principio. No comiences con un agente que tenga que beber de un sitio que ya tiene 7.000 documentos. ¿Vale? Empieza por algo que puedas gobernar desde el principio. Oye, voy a empezar con esta agente donde yo voy a controlar con un esfuerzo razonable toda esta estructura que me propone Microsoft para que mi agente sea súper profesional, me responda, funcione y que todo el mundo cubra las expectativas de la respuesta. Bien, y comenzar por ahí. Si vosotros tenéis que hacer un agente que es importante y que no tenemos ahora el tiempo y es muy complejo, no pasa nada. Lo conectáis y enfócate mucho en las instrucciones. Esto no quiere decir que ya todo lo haga así. Esto quiere decir que si puedes hacerlo así, lo hagas. Si tú vas a conectarte a un sitio que tú no gobiernas, que no cumple ni la más mínimo de lo que hemos hablado aquí, tienes que trabajar mucho, muchísimo las instrucciones. Y voy a meter un elemento cuarto, que es que todas estas cosas, cuando son agentes con documentación controlada, se hace perfectamente manualmente. Se lleva, se dirige, se controla perfectamente. Pero en sitios donde ya están, que tienen 7.000 documentos y que tienen 7.000 complejidades, no olvidéis que la única forma de poder hacer un SharePoint preparado para el agente es con Power Automate. Dominar Power Automate para que los metadatos no los tenga que meter a mano. Evidentemente, si yo voy a meter 20 documentos, pues perfecto, meto los metadatos a mano. Pero si yo tengo que meter todos los días 50 documentos en mi área de conocimiento de la gente, mantener eso con metadatos y sin Power Automate es un poquito difícil. ¿Vale? Si Microsoft nos dice, oye, es que si además los metadatos mete un resumen ejecutivo de menos de 50 palabras dentro de la gente, dentro del documento como un metadato, vamos, eso funciona exagerado. Todo eso solo lo puedo hacer si tengo Power Automate. Por tanto, entre lo peor, es decir, no hacer nada y enchufar, y lo mejor, existen muchas posibilidades. El objetivo de nuestro módulo es que conozcáis lo mejor y que tengáis el criterio suficiente para elegir dentro de lo que es mejor lo que podéis o no podéis hacer, no solo por capacidad técnica, sino también por capacidad de negocio, porque los negocios apremian y muchas veces no puedo hacerlo todo perfecto, ¿vale? Pero como práctica, como elemento práctico, vosotros os voy a aconsejar que lo hagáis perfecto. ¿Para qué? Pues para que dentro de la perfección vosotros tengáis criterio suficiente para saber qué es lo que tenéis que hacer en cada momento. Bien, esta formación de este módulo de esta semana es teórica. No son muchos vídeos, tendréis 15 vídeos aproximadamente. Tenéis 4 vídeos o 5 prácticos donde lo que he hecho yo aquí se hace, pero ya sin los errores del directo y todo en un contexto más controlado. El resto todo es teórico. Para aquellos que tengáis experiencia en SharePoint, esto es espectacular. Aquellos que no tengáis experiencia en SharePoint, no os preocupéis, entended para qué sirve cada cosa. Y no empecéis a hacerlo, porque la semana que viene comenzamos ya la formación práctica y a partir de ahora ya tenemos muchos elementos para hacer agentes muy interesantes. Hasta ahora hemos jugado, hemos hecho lo que hemos podido.
Ahora tenemos muchos elementos que nos hacen tener muchas posibilidades, que podemos hacer agentes espectaculares. Bien, la semana que viene vamos a aprender a hacer un agente conversacional que está especializado en hacer ofertas comerciales. Vamos a preparar un sitio de SharePoint de 0 a 100. Ready for Agent, preparado expresamente para nuestro agente, donde os vamos a meter con ejemplos absolutamente todo. Vamos a crear el sitio, vamos a crear las páginas canónicas, las páginas canónicas no las vamos a hacer a mano, sino que nos vamos a ayudar de prompt con Copilot que nos van a estructurar siempre esas páginas canónicas. Vamos a crear tipos de contenido en SharePoint, vamos a crear metadatos, vamos a almacenar nuestra documentación perfecta, la vamos a conectar y vamos a funcionar. Y la semana que viene no vamos a conectar Dataverse, porque vamos a aprender a conectarlo bien a partir de la siguiente. Vamos a aprender las herramientas y a través de las herramientas este agente que vamos a aprender nos va a permitir darle un crecimiento increíble. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder conectar Dataverse a clientes, a cuentas, a oportunidades, a ofertas y vamos a controlar perfectamente. Vamos a utilizar herramientas para que las ofertas que nos haga utilice un modelo GPT-5 que nos haga las ofertas perfectas, como nosotros queremos, con el diseño y con todo lo que nosotros queremos. Y luego, una vez que hagamos todo eso, vamos a poder seguir creciendo en los siguientes elementos. ¿Por qué? Porque una vez que yo cree más herramientas, me va a permitir no solo leer de database, sino me va a permitir también escribir. Y voy a poder crear mis oportunidades en Dataverse sin salir de la conversación. Me va a permitir cambiar el estado de las oportunidades. Entonces, es un ejemplo que os va a dar muchos contextos de negocio y nos va a permitir empezar a tocar todos los elementos que vamos a empezar a tocar a partir de ahora. Primero conocimiento, después herramientas y vamos a hacer cosas absolutamente espectaculares. Me tenéis que disculpar porque aquí había un QR, no funciona. Le he pedido a mi compañera Reyes que os lo ponga por aquí en el, está en el chat, está en el chat. En el chat. Y bueno, pues yo estoy ahora, voy a dejar de compartir. Esta es todo por esta semana. Estoy a vuestra disposición por si me queréis preguntar cualquier cosa. Os recuerdo que ya tenéis el evento de la semana que viene para que os podáis ya, bueno, pues registrando, porque la semana que viene es todo práctico y ya empezamos a jugar con muchos ingredientes. Hasta ahora todo lo que hemos podido cocinar estaba escaso de ingredientes, pero ya sí tenemos cosas interesantes. Venga, cualquier cosilla que me queráis preguntar. Vale, Carmen, vamos a aprender a conectar agentes declarativos en flujos de Power Automate. No se puede. Para poder conectar los flujos, tenemos que crear agentes personalizados, no agentes declarativos. Aquí tenemos unas herramientas que van a ser acciones que sí nos van a permitir no hacer flujos completos, pero sí nos van a permitir hacer acciones. Por tanto, nosotros en los agentes declarativos vamos a hacer acciones, pero no vamos a hacer flujos. Los flujos los vamos a hacer en otro curso más avanzado, que es de agentes personalizados, que ahí ya sí conectaremos los flujos, ¿vale? Vale, Nesma, sí, pero si tiene algo que ver con esto, me lo puedes pedir por aquí, ¿vale? Ángel, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también. Como origen de datos, ¿se podría usar vídeo o access alojados en SharePoint? Luis, los vídeos no se pueden. Los vídeos, lo que nosotros hacemos con los vídeos es que utilizamos inteligencia artificial para transcribirlos. Y los almacenamos dentro de SharePoint, lo que son las transcripciones. Pero los vídeos como tal no los puede leer. Las bases de datos de Access no se pueden conectar. ¿Podríamos conectar cosas que no sean Dataverse? Bueno, ya aprenderemos que sí, pero con agentes personalizados.
no con agentes declarativos. Los agentes declarativos, los orígenes de conocimiento que tenemos son los que tenemos. ¿Puedo llegar a conectar mediante acciones otras cosas? Sí. ¿Le vamos a dar mucha importancia? No, porque realmente no dan el rendimiento ni la fiabilidad que nosotros queremos. Por tanto, nosotros vamos a enseñar a hacer acciones, pero también con sus limitaciones. Lo que va a funcionar bien es Database y SharePoint. Fuera de eso, no haremos agentes declarativos con otros orígenes de datos diferentes. Además, Access ni tan siquiera con Power BI, ni tan siquiera con los flujos personalizados, es un origen que esté muy optimizado, ¿vale? Es muy difícil conectar Access. No sé por qué, pero es que cuando tú, incluso Power BI, que es el rey de la conexión, cuando te lo llevas a la nube no funciona. Vale, Nesma, ¿Tienes una pregunta de Janet? no Vamos. mezclemos, Nesma, cosas de negocio con los eventos, ¿vale? Venga, Oliver Hill, pues, si no tenemos experiencia en SharePoint, ¿nos podrías, por favor, aconsejar algún sitio al que dirigirnos? Oliver, la semana que viene te voy a enseñar a crear los sitios de 0 a 100. Lo que necesitas para poder gestionar los sitios perfectos para tus agentes. Si luego consideras que necesitas más, bueno, pues no podría aconsejarte. Pero si vienes la semana que viene y haces la formación del módulo siguiente, nosotros cada vez que hagamos ejercicios sobre agentes, siempre vamos a trabajar sobre la base de sitios perfectos. Y también os voy a traer aquí casos de éxito de sitios de SharePoint que son muy complicados para que veáis cómo lo han trabajado ellos. No por otra cosa, sino para que tengáis visión de que en esos escenarios cómo se trabaja. Por lo menos que esa visión la tengáis. Y eso lo tengo en mente en las próximas 2 o 3 semanas. Cuando llegue el momento de que ya hayáis trabajado todo el ciclo, os diré, vale, y ahora que tengo un sitio muy grande, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues voy a traer un caso de éxito para que lo veáis qué es lo que hace. ¿Vale? Vale, Daniel, ya he comenzado a crear y compartir con mi equipo, hablo de Carmen, agentes personalizados con muy buenos resultados. El tema es que cuando un agente se requiere que genere un Excel o un informe, me indica que es imposible porque tiene que vincular un sitio de SharePoint. ¿Es siempre imprescindible? Para un agente no funciona lo mismo que cuando estamos en Copilot, que tiene la misma funcionalidad que me genera un Excel. La forma de hacer esto dentro de un agente, lo que tú quieres hacer, Carmen, es diferente. Cuando nosotros te enseñemos las acciones, va a cubrir parte de esto. Pero cuando ya necesitas eso, es mejor hacer agentes personalizados. Un agente personalizado que no tiene por qué ser complejo, pero tiene más capacidad, entre otras cosas, de generar documentos y dárselos a tu usuario. Con un agente declarativo, ese tipo de cosas se queda corto, Carmen. Con un agente personalizado sin mucha complejidad, podrías hacerlo. Y ojo, un agente personalizado se distribuye también como un agente declarativo. Quiere decir que la gente lo consume en el mismo sitio, ¿vale, Carmen? No quiere decir que sean agentes que aunque yo lo pueda meter en otros canales, la visión es la misma, ¿vale? Entonces, Carmen, cuando avancemos con las acciones, sí te enseñaré a escribir la información en Excel y te voy a enseñar a hacer muchas cositas, pero un poquito limitadas, ¿vale? Lo que tú quieres hacer es mejor hacerlo con flujo de agente. ¿Vale, Carmen? Verónica, ¿es alta la probabilidad de... A ver, ¿es alta la probabilidad de una respuesta correcta de los agentes con Dataverse y Dynamics? Sí, es bastante espectacular, Verónica.
¿vale? Las bases de datos de Dataverse ya lo hablaremos cuando lleguemos. Eso lo vamos a hacer dentro de 2 semanas. La semana que viene vamos a crear el agente. Vamos a optimizarlo con el conocimiento, con todo, con las instrucciones. Y luego le vamos a conectar Dataverse. Y lo vamos a conectar no como conocimiento, sino como herramienta. Y ahí vas a ver que no falla. Es espectacular. Pero los orígenes de Dataverse funcionan muy bien, no para calcular datos, sino para que me devuelva datos y yo luego trabaje con ellos. Quiere decir, devuélveme un listado de facturas. Perfecto. Eso no falla. Devuélveme mis oportunidades abiertas. Devuélveme estos clientes, devuélveme este cliente, lo que tú quieras. Pero no le puedes o te aconsejo que pidas, dime cuánto he facturado por mes en el año 2025. Porque aunque esa información esté ahí, ¿vale? La conexión a Database no está optimizada para eso. Cuando vosotros queráis hacer ese tipo de cosas, se hacen de otra forma que es más avanzado y tenemos que seguir avanzando, ¿vale? Así que si tienes alguna duda ahora... Sí, pues Verónica, si es sin cálculos no vas a tener error ninguno. Te voy a enseñar a controlarlo desde el principio hasta el fin. Dani. Vale, que no se me pase, Carmen, gracias, perfecto. Begoña, perdona, te repito por si se os ha pasado. Gracias, Begoña, porque se me puede pasar, y perdona. ¿Este directo puede indicarme a qué parte del curso corresponde o es alguno que esté activo? Vale, mira, voy a mostrar en pantalla. Si yo entro dentro del club, accedéis y dentro del club estamos ahora, nos venimos a cursos y estamos ahora con el último curso que os aparece aquí el primero, que es creación de agentes declarativos. Si accedemos, ya tenemos el módulo del conocimiento, el motor del agente declarativo. Ya lo tenéis disponible, ¿vale? Con lo cual no es muy largo, es teórico, porque lo que os estamos preparando es para la semana que viene, ¿vale? Prepararos bien porque son muchos conceptos nuevos, ¿vale? Bien, Begoña, lo que sí es verdad que tienes que tener suscripción con nosotros y no la fríe. Ahora mismo desconozco tu suscripción, pero si la tienes, ya lo tienes disponible, ¿de acuerdo? José, muchas gracias, Daniel, súper interesante. Allí estaremos. Venga, gracias a ti. Vale, que no se me pase nada de lo que... Alejandro, repito la pregunta que creo, muy interesante, muchas gracias. En cuanto a las conexiones, ¿existe posibilidad de conectar un Power BI que contiene entrenamiento de modelo? Alejandro, me lo has quitado, pero hoy lo iba a poner y lo he quitado porque no sé la fecha en la que lo vamos a hacer, pero en las próximas semanas, cuando terminemos el agente completo, antes de comenzar un nuevo curso, vamos a hacer un curso de Power BI de cómo crear un agente para documentar, crear medidas y explotar nuestros modelos de Power BI. Por tanto, en menos de un mes vamos a hacer un curso solo para lo que tú estás proponiendo, Alejandro. ¿Vale? Lo he quitado de la diapositiva porque genera mucha expectativa y no quería descentrarnos, pero ya que lo pones, pues te lo digo, que si estás atento, en 2 o 3 semanas que terminemos este curso, justo al final el curso, que tengamos ya todos los elementos, ya antes de comenzar uno nuevo vamos a hacer un agente de Power BI. Vale, Ana, comentaba un compañero antes que si no tenemos experiencia en SharePoint, ¿nos podrías por favor aconsejar? Ana, te aconsejo que hagas el módulo que hemos hecho hoy y que la formación de la semana que viene te va a enseñar todo lo que tienes que saber para hacer el SharePoint, ¿vale? Que si hay otros cursos yo no sabría aconsejarte porque no me he estudiado dónde puedes ir y no me gusta aconsejar por aconsejar. Pero te digo una cosa.
lo que necesitas para mantener tus agentes lo vas a ver teóricamente en el módulo que ya tienes y de forma práctica lo vas a ver la semana que viene. Así que, Ana, te aconsejo que antes de hacer un nuevo curso, céntrate en los módulos que te vamos a hacer porque prácticamente te vamos a enseñar lo que necesitas. Si luego tú quieres aprender más, perfecto. No te puedo aconsejar un curso de SharePoint, Ana. Bueno, pues si no hay más preguntas, manos a la obra, ya tenéis todo el material. Empezamos nuestro nuevo ciclo. Vamos a darle muy fuerte hasta la Navidad, pero no vamos a darle fuerte solo a formarnos, sino que a aplicar todo lo que vayáis aprendiendo. Así que un abrazo, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.